Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Con los últimos acontecimientos, Memo, qué bueno sería conocer un poco más acerca de la historia de Egipto. Todos pensamos que cuando se habla del último emperador estaríamos hablando por allá en la época antigua, inclusive antes de la era cristiana, pero hay razones de que en el siglo XIX fue cuando gobernó el último faraón, o el último emperador, no sé qué nombre le podríamos llamar, usted nos podría decir mejor, el último gobernante con esas características en Egipto. A ver, sí, tendríamos que hablar del Egipto moderno. El Egipto moderno que comienza a principios del siglo XIX y precisamente no es un egipcio el que moderniza Egipto, sino un albanés, un hombre que proviene de Albania que se llama Mehmet Ali. Hay que tener en cuenta que en ese momento Egipto, en el siglo XIX, hacía parte del imperio turco, de lo que se llama el imperio otomano. O sea, no habían fronteras que eran esto es Egipto, esto es Libia, esto es Palestina, que además aclara mucho cómo después de caído el imperio otomano en la Primera Guerra Mundial, en 1918, son los ingleses los que trazan las fronteras de ese territorio, pero ahí nunca había existido ni el Líbano, ni Jordania, ni Siria, ni por eso cuando aparece Israel aparece en Jordania, aparece el Líbano, aparece Siria, y como países, Irak, Irán, pero eso hacía parte del Imperio Otomano. Lo que está pasando hoy en día en Egipto es un proceso, si bien es cierto, lento, pero que va a llegar a tener consecuencias muy altas de corrupción, porque de hecho la presencia de Mehmet Ali, el albanés, es el que va a convertir a Egipto en el siglo XIX en un país que no depende de ninguna potencia, en un país que se hace una reforma agraria, motiva la agricultura, industrializa el país, le proporciona conocimiento occidental y de las cosas más raras, porque Mehmet Ali, el último faraón, como lo llama Gilbert Sinué en su libro, en la biografía de Mehmet Ali, es un hombre ignorante, tremendamente ignorante. Es un comerciante de tabaco, es un hombre que hace rutas y negocia, pero hay algo grandioso en él. Tiene un sentido común impresionante. Es un hombre que le falta educación, pero que sabe que las cosas deben mejorar y que deben mejorar en lo elemental. O sea, lo primero es que la gente tiene que cambiar de forma de educación y que se tiene que educar para construir un país. Y estamos hablando de un hombre ignorante. Que un país debe tener resuelto su sistema agrícola, porque la gente vive y come de ese sistema agrícola, lo que exige formas de riego, mejor aprovechamiento del agua, mejor aprovechamiento del Nilo en el caso de Egipto, por ejemplo, y que los países para competir se industrializan, pero primero se autoabastecen ellos mismos y después lanzan sus productos al exterior. Mehmet Ali, que tiene un sentido común impresionante, tan grande es el sentido común de Mehmet Ali que cuando se siente viejo le da el trono al hijo. Le dijo, yo no sigo gobernando, ya estoy pensando bobadas. Sí, claro, es una cosa tremenda, ¿cierto? Muy pocos lo hacen. Sí, claro. A ver, aquí hay que aclarar algo. Para la mentalidad de la época, los tronos se heredaban. Por eso Mehmet Ali construye un país, se vuelve egipcio, crea unas fuerzas muy particulares de soldados que se llaman los mamelucos, que tampoco descendían de egipcios, pero que le van a
a servir para el control del país, porque al no ser personas del país, estos mamelucos le ayudan a un mejor control porque no hay intereses de nada. Ellos son extraños a ese país. Entonces diría yo que los mamelucos de Mehmet Ali funcionaron como los cascos azules de la ONU en un momento determinado, a pesar de que obviamente hay acusaciones, violencia, terrorismo, todo pues lo que eso implica. A ver, si nosotros vamos a hacer una historia de Egipto para llegar a este último faraón, tendríamos que empezar primero, ¿cuáles son los cambios que ha tenido Egipto? Egipto dura prácticamente 3.000 años sin variar. De eso hay una novela muy linda de Mika Waltari, un escritor finlandés, que se llama Sinue el egipcio. El mundo egipcio es un mundo que depende primero del sol, el dios es el sol, Ra, por eso hay faraones que se llaman Ramsés, Amón, por eso hay faraones que se llaman Tutankamón, que son simplemente en egipcio, la palabra sol. Y los faraones se consideran hijos del sol. Luego vienen los muertos, dentro del esquema, el sol y luego los muertos. Se aparece todo el mundo de los muertos, el famoso libro de los muertos, aparecen los dioses subterráneos, etcétera, donde hay una gran, digamos, adoración a los que mueren. Y eso tiene pues mucha razón de ser. Al fin y al cabo, lo que nosotros tenemos se lo debemos a los muertos. O sea, nosotros no estaríamos hablando por radio si muchos muertos anteriores no hubieran trabajado en cómo transmitir ondas, todo el conocimiento que tenemos se lo debemos a los muertos. Claro. De ahí que uno de los mandamientos sea honrar padre y madre, honrar los orígenes, porque lo que yo soy se lo debo a los anteriores. No a porque hay gente que dice, es que yo mismo me hice, no, usted se hizo dentro de una cultura, se hizo dentro de un medio determinado, se hizo con unos profesores, se hizo con unos libros escritos por muertos, etcétera, etcétera, y eso lo hicieron a usted. Porque empieza pues la gente a hablar bobadas que yo soy capaz de hacerme a mí mismo, no, uno no es capaz. Entonces, luego Egipto, en los tiempos de la República Romana, Pompeyo, y luego los tiempos del Imperio, Julio César, Marco Antonio, van a invadir Egipto y lo van a convertir en la bodega de Roma. O sea, Egipto es el que les va a dar a ellos permanentemente trigo, y el pan que se come en Roma es un pan hecho con trigo de Egipto. Entonces ahí viene un primer mestizaje, una primera pérdida de los egipcios, esos egipcios tradicionales de los que hablamos que duraron 3.000 años, de donde salió Moisés, salieron los judíos, todo pues lo que se ha dicho, van a cambiar radicalmente con la presencia de Roma y con un hijo que nunca se supo de quién fue. Sí, pues sí se supo de quién fue porque la mamá era Cleopatra, pero el padre pudo haber sido Julio César, o pudo haber sido Marco Antonio, o pudo haber sido cualquiera, que es el famoso Cesarión, y que no logra gobernar bien eso, y el país entra en una corrupción tremenda. Prácticamente son los romanos los que controlan eso, los romanos se mestizan con esos egipcios. Y esto hasta el siglo VII, cuando la expansión del Islam acaba ya con todos los rastros egipcios. O sea, simplemente vienen los grupos árabes islámicos, vienen extendiendo su creencia, vienen creando un imperio a uña de caballo, y al invadir Egipto, islamizan Egipto y se van a mezclar con árabes. Entonces, egipcios que supuestamente pueden venir descender de los primeros hombres que se dan al sur de Sudán, de grupos negros. Estos grupos negros se mestizan con grupos mediterráneos, ese grupo mediterráneo, esa mezcla que aparece entre los dos se va a mestizar con árabes y después con toda la gente que pasa por el Mediterráneo.
Entonces van a llegar el Islam trata a través de califas como los abasidas, los omeyas, que son de mucho empuje, trata de crearse un país que tenga las ciudades en orden, que sea productivo. Los suníes, o sea, los islámicos que siguen la Sunna, fundan en el Cairo la Madrasa del Cairo, que es como decir la Universidad Islámica, donde se discute el Corán. Hay un personaje muy importante que va a vivir en ese Egipto musulmán, que es Maimónides, el gran filósofo judío de la Edad Media, el que escribe la Guía de Perplejos, el médico de Saladino. Luego Egipto, por los tiempos de Maimónides precisamente, por el siglo XII, XIII, XIV, se va a mestizar con los cruzados. O sea, los egipcios van a sufrir una mezcla. Ya traemos egipcios, romanos, árabes, y ahora son cruzados, que vienen de todas partes del mundo, que vienen desde Inglaterra, Francia, Alemania. Por eso ahí precisamente Ricardo Corazón de León, que es el gran rey al que le obedece Robin Hood según la balada, crea su heráldica a partir de lo que aprende en Palestina y en Egipto. Por eso va a llamar Corazón de León y por eso tiene el león como símbolo, y el león se va a volver el símbolo de Inglaterra. Pero eso es tomado de la presencia de Ricardo en las cruzadas mientras luchaba contra Saladino. Entonces ya tenemos otra mezcla. A partir de 1454, los egipcios son invadidos por los turcos. Otra cosa. Porque ahí empieza el imperio turco, el imperio otomano, ese imperio que va a dividir el mundo en dos y que va a propiciar el descubrimiento de América simplemente porque los occidentales no podían pasar al oriente debido a la barrera que había puesto el Islam. Y aquí es muy interesante aclarar algo, que lo que está pasando hoy en día con el Islam es una cuenta muy vieja. Es tremendamente vieja, es una cuenta que comienza con las guerras en España en el siglo VIII, cuando Tariq Ali atraviesa el estrecho de Tarifa y se mete a España, y ahí empiezan a pelear musulmanes contra occidentales o contra cristianos, por decir alguna cosa, y ese lío no se ha resuelto hasta ahora. O sea, desde el siglo VIII. Luego en el siglo XV ese lío se agudiza con los turcos y hasta 1918, donde el enfrentamiento entre el Islam y Occidente fue permanente. En 1918 eso tiende a bajar, pero a partir de 1956 vuelve y se altera fuertemente con la aparición en Egipto de un gobernante de corte socialista que se llama Gamal Abdel Nasser, que es el que funda la República Árabe Unida. Nasser se va a enfrentar mucho con Israel, él une a los árabes para tratar de derrotar a Israel. Israel siempre lo vence, pero ya crea un nacionalismo muy importante dentro del mundo árabe, especialmente en el mundo egipcio. Cuando aparece Nasser, Gamal Abdel Nasser, o Nasser, como lo pronunciarían en inglés, Nasser ha tumbado, un golpe de Estado, ha tumbado al rey Farouk. ¿Quién es el rey Farouk? Es el último gran corrupto en el mundo árabe hasta que aparecen los posteriores o el posterior a Anwar el Sadat. Ya aclaramos esta gente, o sea, Mubarak.
Mubarak montó un mundo de corrupción tremendo. Dentro de las cosas simpáticas del rey Farouk fue que nunca se dio cuenta que estaba gobernando Egipto. Y entonces, A él ¿cómo no le hizo? interesaba sino, él tenía un estómago muy grande y no le interesaba sino la gula, fornicar y corromper. Era lo único interés del rey Farouk. Además se volvió muy famoso pues en todos los casinos europeos por la cantidad de plata que gastaba, por el desorden que tenía, y eso fue lo que propició que Gamal Abdel Nasser, que era un coronel del ejército, lo tumbara y apareciera la República Árabe Unida, asesorada por el mundo soviético, o sea, por el mundo comunista de ese momento. Anwar el-Sadat, Nasser va a emprender varias guerras, las va a perder todas, pero en la medida en que pierde, esa gente se vuelve más nacionalista. En tanto que era un gran orador, en tanto que luchaba entre comillas contra la corrupción. Cuando muere Nasser es reemplazado por un hombre muy sabio que se llamaba Anwar el-Sadat. A Anwar el-Sadat se le debe la guerra contra Israel en 1973, la que se llamó la guerra del Yom Kippur, pero también se le debe la paz con Israel. Fue el primero que dijo, bueno, yo perdí esta guerra, lo mejor es que nos sentemos y nos organicemos y vivamos en paz. Es el primer gran promotor y el primer gran cumplidor de un tratado de paz en el Medio Oriente. A Anwar el-Sadat lo asesinan por eso. Con un Egipto que había sido modernizado por Mehmet Ali a principios del siglo XIX y que durante prácticamente 30 años logra construir un país que nadie lo esperaba, un país al que le tenía muchas ganas Napoleón. Por eso aparece Napoleón cuando inicia las guerras con Turquía. Van a descubrir la piedra de Rosetta. En la piedra de Rosetta vienen jeroglíficos, debajo viene un escrito en griego y debajo viene un escrito en latín, y ahí es donde se enteran de lo que quiere decir los jeroglíficos. Y a partir de Champollion, que es el que encuentra esa piedra, el que analiza la piedra, y después hay un montón de discusiones acerca de la traducción, es que se inicia el conocimiento del antiguo Egipto. Abriendo un paréntesis, ya que hablamos de Napoleón, Egipto siempre ha sido el baúl de donde sacan joyas Francia e Inglaterra. O sea, si usted quiere conocer Egipto, tiene que ir para París o para Londres. Todo lo saquearon, todo se lo llevaron, cargaron con piedras, con momias, con pedazos de pared, etcétera, etcétera. Es lo mismo que si uno quiere conocer Mesopotamia, tiene que ir para Berlín. Allá está Mesopotamia, también se la trastearon. Entonces fue un país muy apetecido, pero Mehmed Ali lo moderniza, y esa modernización va a durar más o menos unos 80 años. Cuando estamos hablando del Cairo, cuando estamos hablando de Egipto, de Alejandría, etcétera, no estamos hablando de un arenero lleno de camellos y de tipos de chilaba y de pantuflas asoleados, no. Se está hablando de ciudades con sistemas de alcantarillado, de abastecer agua en ese sitio. Estamos hablando del control del canal de Suez, de la administración de ese canal, que es prácticamente uno de los monumentos de la arquitectura moderna, donde cuando inauguraron el canal de Suez, Verdi escribió la ópera Aida, que es la ópera egipcia, ¿cierto? Giuseppe Verdi, es una cosa pues completamente maravillosa. Y este país se fue degradando en la medida en que aparece el mundo de la corrupción, en la medida en que sus gobernantes dejan de ser orientales y tratan de ser occidentales.
Entonces lo que está pasando en este momento en Egipto ha sido que las enseñanzas de Occidente se volvieron tremendamente peligrosas y debido a esas enseñanzas donde incluían la codicia, donde incluían la corrupción, etcétera, es lo que está sucediendo ahora. Cuando Mubarak sigue a Anwar el-Sadat, cuando lo eligen, él mismo se hace elegir, él hace un buen gobierno indiscutiblemente, pero con él se enriquecen sus clanes. A ver, aquí hay una cosa que es muy bueno explicar. En este momento, el que era presidente de Túnez se metió en problema porque él y la familia de mujer saquearon Túnez y le dieron un buen nivel de vida a Túnez, indiscutiblemente. Pero lo saquearon, la corrupción fue tremenda y los tunecinos educados empezaron a darse cuenta que ese tipo de gobierno no era bueno, porque realmente era mantener el burro empujado mostrándole la zanahoria. Lo mismo está pasando en Egipto, con otras variables, que son muy especulativas, porque habría que esperar a dónde lleva todo esto. Primero, la islamización permanente de esos países, que es promovida por Irán. Irán ha metido o le ha colaborado demasiado a Egipto, a los hermanos musulmanes en Egipto, que es un grupo fundamental que no podríamos decir que se basa en el odio, no, se basa en el desencanto hacia Occidente. Nosotros en Occidente estamos viviendo carísimo, estamos manejando las apariencias para cualquier cosa, estamos dominados prácticamente por el afán de consumir y los islámicos miran eso con mucha preocupación, que ese fenómeno no llegue a sus países, porque hay razones, y hay razones que se podrían debatir, y no es una defensa al terrorismo islámico ni nada por el estilo, sino que en el mundo del Islam los niveles de pobreza que nosotros tenemos no existen, y son niveles de pobreza que no se miden por el lugar donde viven, sino por la forma de vida que llevan. Nosotros llevamos una vida de pobres. O sea, toda la preocupación en este momento del 90% de la población colombiana, o del 95%, del 98% es conseguir plata. Eso es pensar como pobres. Nuestros ricos piensan como pobres, porque son pobres. No alcanzan a ver la vida. Y dentro de ese mundo del Islam, esta gente trata de ver la vida de otra manera. O sea, el efecto de vivir no es el efecto de estar endeudado ni el efecto de consumir, es el efecto de hacer de la vida algo que interese. Entonces esto ha alimentado también con odio y con furia a muchas mayorías islámicas que ven en Occidente el demonio. Y toda occidentalización que se da en sus gobernantes lo toman como la presencia del demonio, como una presencia que los empobrecerá, que los obligará a grandes consumos, que ellos tratan de que ese mundo occidental que nosotros publicitamos permanentemente no les llegue. Eso es un primer factor. Hay un segundo factor que preocupa mucho en Israel en este momento, y es todo el trabajo de paz que se ha hecho con Egipto, que se puede dañar por los intereses ya, ahora sí, antisemitas y peligrosos de grupos fundamentalistas que son capaces de desestabilizar políticamente el país. Sí, claro, es lo mismo que pasa con Hezbollah en el Líbano. Hezbollah, el partido de Dios, es un partido que no es controlado por el gobierno, y ese partido se arma y hace guerras dentro de Beirut y no hay control sobre él. O sea, ahí viene un problema muy grave, que es lo que algunos egiptólogos modernos se pondrían a mirar. Hombre, eso que está pasando en Egipto, ¿a dónde puede ir? No sabemos.
porque es que no sabemos cuál es el motor de eso. No sabemos si es una sociedad cansada y unos gobiernos que se han ido corrompiendo y donde ven el peligro que les plantea Occidente, que eso es tremendamente respetable, porque nosotros como occidentales no tenemos que imponer nuestros criterios a los demás tienen unas culturas y sobreviven dentro de eso, o unas fuerzas donde ya el interés político es otro, y donde se siguen buscando chivos emisarios. Ahí viene ese problema, pues, de que ojalá esta crisis en Egipto se aclare rápidamente, porque eso puede llevar a una guerra en el Medio Oriente tremenda. O sea, los israelíes están en la frontera y dicen, bueno, de acuerdo al gobierno, si se daña el tratado de paz y nos van a volver a atacar, esto lo prendemos. Y eso lo puede aprovechar Irán, y eso lo puede aprovechar Siria, y eso lo puede aprovechar todo el norte de África, y o convertirse en un polvorín y ser el inicio de una guerra a gran escala. Entonces, Egipto, que es muy triste, perdió todas las condiciones que le dio el último faraón, que le dio Mehmet Ali. Mehmet Ali los volvió un país industrial, un país con muy buena agricultura, un país con un alto nivel de formación, y les preservó su cultura, que eso es una cosa muy linda. O sea, mientras la India se occidentalizó, mientras el Oriente se occidentalizó por la presencia del coloniaje, del sistema colonial europeo, Egipto no. Egipto volvió a ser Egipto. Por eso este libro maravilloso de Gilbert Sinué, donde él trata de explicar, a ver, qué logró este último faraón, Mehmet Ali, siendo albanés, siendo comerciante, siendo ignorante, cómo a través del sentido común hizo un país que era digno de ser habitado, y que no dependía de nadie, y que nunca renegó de sus principios. Y eso es lo que se perdió después con el rey Farouk, después con la corrupción de Nasser, con el asesinato de Anwar el-Sadat, y ahora con los problemas de Mubarak. Que lo que se logró en el siglo XIX, la independencia, porque el siglo XIX es un siglo de independencias, y muy poquita gente habla de la independencia egipcia, que la logró Mehmet Ali. Una independencia económica, una independencia incluso intelectual. O sea, porque nosotros casi no conocemos los escritores egipcios, ni los artistas egipcios, los escritores, porque son muy difíciles de traducir. Yo me acuerdo cuando se estaba traduciendo a Naguib Mahfouz, el Premio Nobel de Literatura, que habían traducciones donde aparecían grupos de traductores. O sea, este libro, por ejemplo, Los hijos de nuestro barrio, lo traduce este grupo de traductores para ponerse de acuerdo, señor, qué fue lo que quiso decir, cómo lo quiso decir. Y cuando uno lee lo que se tradujo, se da cuenta que Egipto, es islámico, pero al mismo tiempo es un país distinto a los demás, tiene un mundo muy particular, y todo eso se logró con el último faraón. Lo triste es que todo eso que logró Mehmet Ali, toda esa mentalidad de creer en el país, de desarrollar el país, etcétera, etcétera, se fue perdiendo con los distintos gobiernos corruptos. Y en este momento todo el problema de Egipto es una altísima corrupción y un descontento que es alimentado desde distintos frentes, desde los frentes fundamentalistas islámicos, desde los frentes políticos, desde los frentes de intereses ajenos al mismo Egipto, pero que les interesa que ese país esté en conflictos, porque así pueden comenzar una nueva guerra.
La guerra de Irak no dio resultado, fue una guerra de ciegos donde un hombre, un ejército que no alcanza a ver qué es lo que quiere, con una política que no estuvo clara, destruyeron un país que está en este momento peor que cuando estaba bajo el mando de Saddam Hussein, como dicen los mismos iraquíes. Ustedes nos vinieron a dar la libertad y nos dañaron absolutamente todo. Ya sabíamos vivir. Hay que tener en cuenta que en el Medio Oriente los medio orientales viven sujetos a grandes jefes. A ellos les queda muy difícil entender la democracia. Hay clanes a través de los cuales hay una obediencia total y la gente vive con esa obediencia sin ningún problema. ¿No? Porque, por ejemplo, por eso es que Mubarak y todos estos amañaban las elecciones y los demás no decían nada. ¿Por qué? Porque ese es el jefe natural, ese es el patriarca, ese es el pachá, ese es el que manda. Y nosotros nos acomodamos a eso. Por eso cuando los van a liberar, lo primero es que se asustan son de que nos van a liberar. Porque hay algo que es muy interesante, todo pueblo que vive sometido aprende a burlar a quien lo somete, lo burla, y el otro cree que los domina y mentira es que los de abajo están haciendo lo que les da la gana, que es lo que pasa en un montón de empresas, ¿cierto? Cuando los jefes no son amigables, cuando los jefes no ponen como ejemplo lo que hacen, todos hacen por debajo lo que les da la gana, y el otro convencido de que eso es una maravilla. Claro, es más o menos a eso se enseñaron en el Medio Oriente. Memo, me quedé pensando en lo que dijo sobre el concepto de pobreza que manejamos nosotros y que manejan ellos. En Occidente nos han vendido la idea de que aquí estamos mejor que en esas otras culturas que no manejan el asunto del libre mercado. Y entonces nos está volteando ahí usted el concepto que siempre hemos manejado. Y me parece pues maravilloso y Dios mío, entonces aquellos que se creen que tienen mucho, o que ellos pues efectivamente usted les mira la cuenta en el banco y tienen mucho, pero finalmente con ese afán de tener siempre más son pobres, sí, claro. A ver, es que estamos mejor en qué, esa es como la pregunta. Estamos mejor tecnológicamente, indiscutiblemente, pero la tecnología se ha convertido en un factor de desempleo total. O sea, una máquina cada vez reemplaza más personas, o sea, hay más personas desamparadas en la calle. ¿Estamos mejor en términos de medicina? Depende, los alemanes son homeópatas y aquí, por ejemplo, no hay homeopatías como carrera. Cada cultura tiene sus formas de curarse. Estamos mejor porque tenemos libertad de expresión. La pregunta es, ¿quién tiene la libertad de expresión? Porque si existe o no existe, sería como la pregunta. Entonces el Occidente ha tenido algo que es un elemento que convence con rapidez, que es la publicidad. Pero la publicidad no es la realidad. El hecho es que nosotros estamos vivos y la vida tendrá que ser la mejor posible, y la vida mejor posible no es el que tenga más cosas, sino el que viva bien, ¿cierto? O sea, nosotros en este momento en Occidente, y no es una defensa que yo haga de los fundamentalistas islámicos, sino que simplemente lo que nos está pasando, nosotros somos individuos como barcos. El barco va tremendamente cargado, no le falta nada, pero como va sobrecargado se está hundiendo y todos nos vamos a ahogar. Ay, Dios. ¿Cierto? Ellos van en unas chalupitas, no llevan mayor cosa, pero no se van a ahogar. No se van a ahogar. Y como en el cuento de Simbad el Marino, los 7 cuentos que contienen las 1000 noches y una noche de Simbad siempre entiende que llegando a cosas que casi lo hacen perecer, obtiene como resultado una gran riqueza. Esa es la mentalidad de ellos.
¿cierto? Y eso habría que entenderlo. Eso habría que entenderlo. Hoy el problema estriba en que, como digo, ahí hay muchos intereses. Está ese mundo islámico que propende por el mundo que ellos tienen, que lo entienden, que lo manejan. Por ejemplo, por eso hay que leer a Naguib Mahfouz. A ellos les gusta el olor de la naranja, les gusta sentarse a conversar, tomarse un café con un amigo, no, es una cosa excepcional, no corren, duermen bien, etcétera, etcétera. O los intereses políticos de grupos también ahí, que buscarán la destrucción. Y dentro de esos intereses políticos hay intereses también de fanáticos, que estarán buscando ser destruidos. Al fin y al cabo, dentro del mundo islámico y en especial en el mundo árabe hay una filosofía que es la del asolamiento. O sea, si todo va a tener un mal final, destruyamos todo de una vez. En la filosofía del asolamiento, yo para que tengo un libro si eso va a terminar mal, para que tengo una camisa si el fin de la camisa será mal, o sea, todo lo material tendrá un fin terrible, y dentro del fin terrible está el cuerpo humano, que tendrá un fin horroroso. Por lo tanto, ¿qué pasa si lo volamos? No pasa nada. Eso es una mentalidad que también existe ahí. Pero yo no puedo coger a todo el conglomerado y acusarlo de eso. Claro. Que es de pronto el problema que hemos tenido cuando Occidente analiza otra cultura. Y es que quiere convertir a todos en un solo bloque, y ninguna cultura es un solo bloque. Así como hay un montón de gente buena, yo me imagino en este momento en Egipto hay un montón de padres de familia preocupados porque entonces cómo van a pagar el colegio, qué van a hacer con los hijos, claro. Qué va a pasar con mi trabajo, claro. Y que no están preocupados por nada más, claro. Sino por mantener su pequeño estatus logrado con trabajo, con estudio, con lo que haya sido. También hay un montón de gente ya completamente esquizofrénica, y a través de esas esquizofrenias buscarán a lo último la muerte, que también está dentro de lo posible. Pero por eso digo, analizar en este momento qué está moviendo ese mundo en Egipto es muy difícil. Lo que sí se puede ver es que están poniendo en peligro toda la zona, porque en este momento hay intereses muy grandes de desestabilización de la zona, partiendo de Irán, partiendo de los grupos anárquicos que viven en esos países, el Hezbollah, por ejemplo, partidos como el Hamas, que no son controlados. En los últimos años, digamos que ha sido Egipto el que ha impedido que el mundo musulmán se vaya en contra de Israel. Sí, en buena medida, porque Egipto es un ejemplo, precisamente por Mehmet Ali. O sea, siempre vieron los vecinos que lo que había hecho el último faraón, Mehmet Ali, había sido grandioso. Incluso Mehmet Ali manda a hacer una mezquita para que él sea enterrado ahí, y es enterrado con todos los honores, como un ejemplo. Los ingleses encontraron que el mejor país para poder conducir la Segunda Guerra en el norte de África era Egipto. Los alemanes, a través de Rommel, quisieron tomarse Egipto, porque llegar a Egipto, estar en Egipto era estar en un país muy desarrollado, tremendamente desarrollado, un país donde se seguían conservando las costumbres de vestuario, de comida, de creencias, pero que se comportaba como un país desarrollado. Después de la Segunda Guerra Mundial es donde empieza ya la corrupción altísima. El rey Farouk lo tumba, como decía Nasser también se corrompe, lo reemplaza Anwar el Sadat. Anwar el Sadat trata de volver a recuperar el liderazgo de Egipto dentro de los países árabes y lo matan, y después queda Mubarak. Ahora, ¿cuánta gente quiere el mundo que empezó a ser Anwar el Sadat? Seguramente muchos.
lo querrán, y en este momento protestan contra esa corrupción desmesurada del gobierno. A ver, ¿qué está pasando en el mundo? Porque el problema es en el mundo, que los pobres nunca habían visto gastar tan descaradamente a los ricos. Nunca. Y esa es una humillación que lleva a cualquier tipo de levantamiento. Anteriormente nadie sabía qué hacía el rey. Simplemente pasaba, veían un montón de guardias y ya. Pero en este momento los medios de comunicación se están encargando en buena medida de demostrarle a la mayoría de las personas lo pobres que son, lo feos que son y la falta de futuro que tienen, porque nunca lograrán consumir lo que le están ofreciendo. Entonces viene ese problema, que los medios de comunicación les dio por empezar a mostrar los famosos, que comen los famosos, que beben los famosos, donde pasean los famosos, cómo se divierten los famosos, y claro, como eso, los medios light nunca dicen qué piensan los famosos, porque no piensan nada. O sea, cada vez muestran más gente boba ahí con mucho dinero, y los pueblos nunca habían visto ese derroche, esa humillación y ese nivel de corrupción. Por eso lo de Egipto es un campanazo. Es un campanazo para muchos pueblos. Pueblos a los que todos los días enciende el televisor y lo primero que hace el televisor es decirle: usted es demasiado pobre. Y si quiere, compre esto y para que quede más pobre, porque no lo va a poder pagar tampoco. Y eso es lo que tiene alterado a estas comunidades en Egipto, en Túnez. Lo primero que hizo el rey de Marruecos en estos días fue destinar un montón de millones de dólares para que la gente se tranquilice. O sea, él se dio cuenta, se están dando cuenta yo cómo gasto la plata, claro, en las bobadas en que la gasto, y cómo no me preocupo por ellos, cómo perdí la realidad y el pueblo, el país ya no existe. Entonces esto de Egipto es muy interesante por eso. Ahora, ¿que puede generar un montón de cosas terroríficas? Sí, claro. Lo que pasa es que hay varias lecturas que se pueden hacer y usted está haciendo una muy interesante. Sí, claro, eso tiene un montón de lecturas. Lo que pasa es que empezar a hacer una lectura de quién mueve eso es especulativa. Ahí no sabemos qué está pasando. De hecho, hay un hombre que fue Premio Nobel de Paz que está moviendo él dice: a mí no me interesa el poder, yo simplemente me presto para una transición. Eso es una posición que es un señor, pues que si se le dio un premio Nobel de Paz, que es un físico reconocido, es un hombre con mucho reconocimiento a nivel de universidad y todo, pues a lo mejor esa es una situación, a lo mejor es un montón de intelectuales que se han empezado a decir, bueno, ¿cuál es la forma de vivir que nosotros necesitamos? Eso está muy claro, por ejemplo, en un libro de Naipaul, el premio Nobel de la Isla Trinidad, que se llama El límite de la fe, que ha hecho que un montón de gente que vivía en Occidente se devuelva a sus orígenes, a sus creencias básicas, es porque están desencantados. Yo era un gran científico en Occidente, pero allá no hacen sino aparentar. Nadie habla de un científico a menos de que cante y haga parte de una orquesta de rock. Esto no tiene sentido, me voy a hacer aviones a Indonesia o a donde sea y que los usen como quieran. Es un mundo que no me satisfizo. Entonces viene algo que nos daría como para un programa grande, ver cómo se enfrentan esas culturas y qué es lo que ellos piden y qué es lo que nosotros les respetamos. Bueno, pues con esta importante reflexión sobre el choque y la diferencia de culturas, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema El último faraón egipcio.